ya quedó eso. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? No los había visto, ¿eh? Ahora están metiéndose aquí a la oficina de alguien a revisar. Tengo una cosa que les quería mostrar. Miren. Ah, Te amo, Metroman. Y yo te amo. Ciudadano. ¡Ah! Y yo a ti, ciudadano promedio. En los países que son considerados del tercer mundo, que valga es una denominación completamente errónea y fuera de lugar. Si sabes el contexto político, mejor vamos a decirles países del sur global. Es difícil la floración del arte, ya que se ve como algo improductivo que no aporta a lo que es importante, o que es exclusivo de las élites. Por eso tantos museos. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo, pero tan pocos artistas del vulgo, o sea, del pueblo, de la gente. Y en los medios audiovisuales es una historia similar, lleno de corporativismo. El cine mexicano está repleto de eso. De la última década se ha basado en comedias baratas de índole corporativista. Bueno, de eso diría si no conociera la situación real del cine nacional. Y es que es muy difícil producir una película, horriblemente difícil. Y como aquellas que ven la luz son por apoyos de grandes capitales como Televisa, o que son seguros para sus inversores. Así es como tenemos películas palomeras y comerciales, sin alma, de índole corporativista, mientras que detrás de cada película aclamada del cine nacional hay toda una historia de superación para su producción. Amores Perros, las 5 películas más importantes de Luis Estrada, Sueño en otro idioma, Amarte duele, Perfume de violetas, Chicuariotes, Ya no estoy aquí, La leyenda de la Nahuala, una película de huevos, cada una con una producción desastrosa, que significó una gran apuesta para sus productores, directores y realizadores de cada una de las cintas. E incluso, a pesar de ser experimentales y tratar de dar otra visión, otros creadores ya han señalado el problema de la victimización de la vida en México con películas como Chicuariotes, Amores Perros o Perfume de violetas, en el que se demuestra la vida de los sectores más bajos de la sociedad mexicana de manera despectiva, exótica y repulsiva. Porque sí, claro que puede suceder como se muestra en las películas, pero también puede suceder de manera diferente, no es una cuestión general. Y si de cine tradicional hablamos, ¿qué podemos esperar de la animación? Y sobre todo, animación stop motion, como lo es la obra de la que hoy hablaremos. La animación por sobre todo en el cine ha tenido que picar piedra. Desde sus inicios se vio como una técnica infantil, algo reservado para los niños, hasta el día de hoy sin poder consolidar una industria sólida que permita que nuevos proyectos se lleven a cabo, teniendo demasiadas fugas de cerebro, sobre todo hacia los Estados Unidos, personas como J.R. Gutiérrez, el mismo Guillermo del Toro y demás, teniendo que emigrar para que sus proyectos vean la luz del sol. La mayoría de la animación contemporánea en México, teniendo que iniciar desde el nicho de la animación en internet, Huevo Cartoon, Vete a la Verge, El Nega, Señor Pelo, incluso villanos que ya cuentan con una serie animada, tuvieron que empezar sin presupuesto, con una calidad cuestionable y tratando de llamar la atención de la gente. Villanos y Huevo Cartoon logrando saltar a la pantalla grande y chica respectivamente, con una película de huevos en 2006, y a pesar de que un año después se les uniría la franquicia animada más importante de México, Las Leyendas, que fue un proyecto casi sin presupuesto, apoyado por el gobierno estatal de Puebla, logró sacar 6 películas y una serie con 2 temporadas, y alzar el estudio de animación más importante de toda Latinoamérica, Anime Studios. No se logra consolidar como una industria clara, y bajo todo este panorama, los hermanos Ambriz vieron las películas animadas de Tim Burton y dijeron, chingue su, si se arma, y estrenaron Soy Frankelda. Soy Frankelda es una precuela de una serie casi homónima, Los sustos ocultos de Frankelda. Desde el principio y hasta ahora, las producciones tanto de las series como de las películas significaron un gran reto para los hermanos Ambriz, los directores y creadores de esta gran película. La primera cuestión en la producción audiovisual de una serie siempre es conseguir una productora dispuesta a entregar los recursos para hacer el proyecto de realidad, así como que se encargue de la distribución y para darle difusión, al menos en México, que es sumamente difícil si no tomamos en cuenta la suerte de los proyectos independientes de la animación mexicana en internet, que solo son un puñado de proyectos que hay, por lo que se requiere de un expositor, y para eso está el Festival de Animación en Guadalajara, Pixel Art. El Pixel Art es un festival en el que distintas casas productoras pueden ver el trabajo de los participantes, para adquirir nuevas licencias y producir series y películas. El Pixel Art es de los pocos rescatables sobre la producción de la animación a nivel nacional, pues le da un escaparate a los diferentes artistas a falta de una industria nacional o regional de animación,
El pixel art les permite darles focos a los distintos proyectos e impulsarlos, y así como salieron obras como Mi hermano el monstruo, la serie animada de Mi Rey Misterio y otros grandes como villanos, pues fue este mismo festival donde los hermanos Ambriz presentaron el piloto de su proyecto, siendo tomado por HBO, o sea, Cartoon Network, y produciendo una serie, Los usos ocultos de Frankelda, misma que salió a la par que Villanos. Otra gran serie en la que espero la segunda temporada, por favor, Cartoon Network saca la segunda temporada de Villanos y mi alma será tuya. Pero mientras tanto, la serie fue muy bien recibida. A pocos días de su estreno ya era la octava producción más vista en HBO, mientras que participó en los premios Quirino de la animación iberoamericana, en donde ganó los premios de mejor serie animada y mejor diseño de animación, además de ser finalista en la categoría de mejor desarrollo visual, en la que se lo llevó un cortometraje chileno llamado La Bestia. El caso es que después de su exitosa serie, le presentaron a la producción la posibilidad de hacer un episodio especial, de más duración, pero al final se decantaron por una película de muy bajo presupuesto, pues aunque no se sabe cuánto costó la película, se sabe que los productores de HBO no iban a gastar más de lo que gastaron en la serie, por lo que se tuvieron que invertir de su propio bolsillo. No se sabe bien, pero la estimación inicial la llevaba desde 1.2 millones de pesos mexicanos hasta 15, que son algo así como $65,000 hasta 8.1 millones de dólares, que no son nada. Para ponerlos en perspectiva, Los Tipos Malos 2, que son una de las películas animadas que salió este año, costó 80 millones. Las Guerreras K-Pop, 100 millones. Y producciones grandes como Intensamente costó 200 millones. O sea, 8 millones no son nada. Flow se hizo con la mitad de eso y fue en Blender. Además de eso, hay que tener algo en cuenta, y es que los hermanos Ambriz estaban usando stop motion. En las producciones audiovisuales se tienen muchos gastos. Para el live action, locaciones, sueldo, equipo, en animación es casi todo igual, pero aquí el tiempo de la animación es dinero, y el stop motion es todo tiempo. Agregando los fondos hechos a mano, los materiales de marionetas y demás, y los hermanos Ambriz se echaron la persinada y dijeron... Y los hermanos Ambriz se echaron una persinada y apadrinados por Guillermo del Toro, con el cambio del portabazo del CEO de HBO de presupuesto, y con muchas ganas y unos huevos dijeron, sí se arma. Y el 23 de octubre del 2025 estrenaron en cines nacionales Soy Frankelda, su producción más arriesgada. De por sí la historia de la creación de Frankelda es de índoles espectaculares, su argumento e historia es de sus mayores atractivos, y yo, como cinéfilo mamador de filosofía y de la realidad que soy, vi algo en el argumento principal de la película que se me hizo completamente impresionante. Empecemos por lo más tranquilo de comprender antes de desatarnos con alucinaciones experimentadas por los hongos de las paredes de mi oficina, que me hacen alucinar, y es, ¿qué es real? O más bien, ¿qué podemos entender por realidad? En principio, parece una pregunta lógica, sencilla, incluso algo estúpido de preguntarse, pero si es que existe es porque no la hemos hecho. Y la verdad es de que es de esas clases de preguntas que parecen tan lógicas y tan dadas por sentado, que si le preguntas a alguien con frecuencia es incapaz de darte una respuesta convincente de la realidad. Suelen quedarse así como de... y pues... no se llega a una idea real. Y es que si nos adentramos en la realidad, es una idea más compleja de lo que parece. Y es que la realidad tal como la conocemos no existe. O bueno, es difícil ser explicada sin determinar a qué nos referimos con realidad. En sí la palabra suele ser muy ambigua en su naturaleza. La palabra viene del latín res, que significa cosa, por lo que desde aquí podemos hablar de una realidad material, aquello que podemos tocar, sentir y experimentar. Pero esto mismo abre dos interrogantes. La más rápida que tenemos y que podemos solucionar, o cuestionarnos mejor dicho, es el determinismo físico. Ya sabemos, al menos que se demuestre lo contrario, que la realidad física es lo que existimos está determinada por una serie de patrones al que le pusimos el nombre de leyes de la física. Ya sabes, esas que te enseñaron en la escuela. Pero eso da dos cosas. Si es que la realidad solo es física, eso significa que cosas como nuestros sueños, pensamientos y realidades en realidad no son más que señales físicas, aquello que puede ser explicado y puesto bajo las leyes naturales, y que hay un determinismo físico en el que si tuviéramos la posición, trayectoria y comportamiento de cada átomo del universo, sabríamos exactamente lo que va a pasar 1 o 2 segundos después. Aquello es imposible, pero teóricamente un ser como el demonio de Laplace, aquellos que vieron la serie de Bonnie Senpai lo sabrán, podría hacerlo. Pero significa que cosas como el libre albedrío, el libre pensamiento y en sí toda la libertad no existen, pues ya están determinadas en el momento en el que se concibió todo. Podríamos hablar desde el inicio de los tiempos.
Pero bueno, eso no explica realmente fenómenos como los cambios de comportamiento en la física cuántica o el inexplicable problema duro de la conciencia en los seres humanos. Además de que si notamos cómo funcionan los sentidos humanos, ni siquiera experimentamos la realidad física de manera fidedigna, como para saber si lo que le experimentamos es real. Por lo menos podemos tomar parte de esta teoría como cierta, pero con sus propias restricciones. ¿Existe una realidad física determinada y predecible? Sí, a medias. ¿Existe una realidad física macro? O sea, compuesta, debe ser una estructura física compuesta por átomos, no podemos tomar el comportamiento de los átomos y partículas subatómicas dentro de la física clásica. En teoría es predecible, pero basándose en nuestras limitaciones y en lo vasto que es, no podemos predecirla. Ahora, que dadas nuestras limitaciones en los sentidos que nos permiten percibir la realidad, también estamos limitados a conocer la realidad fidedigna que conocemos. A ver, ¿cómo es eso de que no percibimos la realidad? Sí, mira, ¿conoces a René Descartes? Bueno, pues notó una particularidad, y es que con frecuencia asumimos la existencia de cosas que no podemos comprobar de inmediato. Imagínate, tiene un cuarto, sin ventana, solo con una presencia que te pregunta, dime que es real, y le respondes, pues, un perro es verdad. Y entonces te pregunta, pruébalo. ¿El perro? Sí. ¿Cómo lo harías? No hay un perro cerca para decirte que existe, y dentro de esa caja no te consta de que el perro exista. Pero la situación en la que estás, un perro es tan real como el dragón o un tejuino. Podrías decir que tú te acuerdas de que el tejuino existe, pero también tus recuerdos suelen ser alterados y ver al señor del Monopoly con un monóculo. Es la realidad intercalándose con el efecto Mandela. Tal vez, pero la cosa es de que tu cerebro en ocasiones es estúpido y flojo, así que prefiere no guardar o ignorar cosas que no son relevantes. Por lo que sí, no puedes ver, no puedes tocar, no puedes oler o probar un perro. Así que no podemos confiar en aquello más allá de nuestros sentidos, ¿no? Pues no, tampoco. Los sentidos también están tontos, sobre todo nuestros ojos y oídos. Hay cientos, miles de ilusiones ópticas y sonoras que demuestran que la percepción y la realidad a través de tus sentidos pueden ser alterados. Y es porque los sentidos funcionan de la misma manera como funciona una alucinación o una computadora. Un montón de datos son analizados y entonces interpretados por una computadora central. Y la percepción es una alucinación en control, y la alucinación es una percepción fuera de control. Y entonces, si no podemos confiar en la realidad física, pero tampoco en lo que percibimos, ¿en qué podemos confiar? Y además, ¿qué pasa con ese pensamiento compuesto y la conciencia? Me temo que no hay una respuesta realmente satisfactoria, pues en realidad no podemos confiar ni siquiera en el mundo que tenemos alrededor, pues no podemos acceder a él, solo es un modelo del mundo que tenemos en nuestra mente y en nuestra memoria, y el resto del mundo no nos entiende por solo tener un modelo nuestro, que es precisamente la mente y la memoria de los lugares físicos donde hemos estado. Hay una forma de inferir en el mundo, y es la misma naturaleza que la ciencia y el arte han formado en el mundo que tenemos hoy en día, y esta construcción es tan importante. Que por eso es una mamada cuando le preguntan en las universidades cuáles carreras son las menos importantes y hablan de arte, filosofía, incluso llega a haber a ciencias en ellas y es la palabra. Es un concepto sencillo, pero fácil de no entender. Y aquí voy a hablar un poco del gran libro. No el libro vaquero, sino de la Biblia. En Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era Dios. Y es que esta tribu nómada del Medio Oriente hace casi 2000 años entendió que no puedes hablar de aquello que no conoces, y no puedes conocer nada sin nombrarlo. Y es algo que se conoce como relatividad lingüística, en la que el idioma que hablas influye de la manera en la que ves el mundo. Y no, esto no significa que no puedes cambiar aprendiendo otro idioma, incluso sin hablar otros idiomas, sino conociendo sus conceptos e ideas, o que sea mejor el uno que el otro. Muchos creyeron de forma estúpida ese darwinismo social, pero no, sino que la palabra modifica la forma en la que percibes el mundo, el tiempo, los conceptos y muchas cosas cambian y son diferentes. Y aquí es donde entra Frankelda y la ficción. Si ya tenemos claro que el mundo y el individuo son dos entes separados que coexisten uno en el otro y que se necesitan de la injerencia del otro para existir, vayamos a ver al individuo. ¿Por qué ocurre la imaginación y la conciencia? ¿Ustedes recuerdan a Annie Smart? Después de que ocurriera el "yo tengo un IQ mayor al promedio", se vio envuelta en una segunda polémica por decir que ella se consideraba un dios, al ser artista. Su argumento era que si Dios es artista por crear y yo creo cosas, yo también soy Dios. Y sí, pero no. Sus pensamientos no están de todo mal, más allá de la cuestión moral de una persona creyente, pero carece de un detalle fundamental, y es que las personas no tienen ideas, las ideas tienen personas. Esto lo dijo Carl Jung para hablar de cómo las ideas a frecuencia absorben a la gente de manera subconsciente y tienen más injerencia en ella de las que creen. Tiene como tal 4 puntos importantes. La cuestión es que las ideas tienen tanta injerencia en nosotros que moldean también nuestro pensamiento y comportamiento. La idea de que absorbemos ideas ajenas, toda aquella creencia, idea millonaria o solo ese patito girando en tu cabeza, no es algo que surgiera de la nada, sino que la tomaste de afuera,
¿De dónde? ¿Quién sabe? Pudo haberse creado al juntar ideas que traes arrastrando hasta que se volvió consciente. Los otros dos son observar de dónde vienen nuestras ideas y saber que las hemos tomado por convicción y no por repetición. Como dice el barbón brasileño de Diego Rusarín, ¿por qué crees lo que crees? Y la última es que desde el punto de vista psicológico, eso puede tomar como una cuestión del subconsciente que entra a tu vida y ahí es donde entran los artistas. Ahora sí, hablemos de la escritora mañosa, Natosti, digo, de Frankelda. Durante la película se da una cosa que me llamó profundamente la atención. En su video Ibarreche lo dice bien, pero a mí me gustaría profundizar más. En esta nos dice que los sustos son algo real, algo que existe a partir de sustos reales de las personas, y que estos pueden ser instaurados desde el mundo de los sustos, un plano diferente donde este miedo de las personas convive. No es como el infierno de Chase humano como las maldiciones de Jujutsu Kaisen, en donde el miedo y desesperación de la gente crea demonios. No, sino que aquí los personajes son creados a partir de la ficción, y esta ficción puede proyectarse en el mundo real a través de ficción propia para influir en el mundo real y alimentarse de él. Es un pedo medio confuso, pero piénsenlo así: los humanos hacen la ficción, creando los sustos, y luego los sustos hacen ficción para alimentarse, y en ocasiones esa ficción de los sustos influye para crear más sustos. Y los artistas como Frankelda son capaces de entrar a este peculiar mundo a través de sus historias. Y es aquí donde quiero ponerme denso, en el trabajo del artista y cómo es que la ficción, de forma no irónica y más literal de lo que podría sonar, influye directamente en la realidad. Una cuestión por la que detesto profundamente cuando alguien dice: entonces te basas en una serie animada, película, etc. Porque si supieran la verdadera influencia de la ficción en la realidad de manera literal, pero sutil, casi imperceptible, también podrían llegar a basar su mundo en la ficción, porque la ficción es realidad. Me explico. Desde que empecé a juntarme con personas relacionadas con el arte y algunas más con las filosofías, me he dado cuenta de una cosa, y es que filósofos y artistas son muy parecidos, solo que en su mayoría los filósofos se encargan de ver el mundo exterior, de ponerle en palabras y cuantificarlas, y el artista se encarga de crear, por lo menos de expresar, un infinito mundo interno que choque y resuena con los demás, como una campana que al ser tocada resuena con las demás campanas, algunas en mayor o menor medida. Ya quedamos claro de que la realidad física del mundo nos es ajena a nosotros mismos, pero también hay una cosa que dejamos pasar, y es que no podemos acceder tampoco a nuestro infinito universo interno, porque carecemos de palabras y conceptos. Tratamos de ponerlos claros: emociones, sentimientos, amor, tratamos de explicarlos, algunos como torbellinos químicos del cerebro, pero no. El amor no es un montón de hormonas, no. Tanto aquellos sentimientos como las mismas sensaciones solo pueden ser explicadas por poetas y artistas, y ni siquiera de una manera perfecta en la que aquellos que quisieran decir fuera fidedigno, o aquello que quieran transmitir. Por eso hay tantas formas de leer una sola obra, tantas interpretaciones y tantos sentimientos contradictorios de dos personas que pueden tener al ver una misma obra. Y esto va mucho más allá si consideramos que la ficción, la buena ficción, sí puede cambiar el organismo interno de la realidad que conocemos. Un pensamiento, una frase, un capítulo entero, una película puede cambiar, alterar la realidad física a partir de eso. Pero esto no es única y exclusivamente de la ficción. Si nos vamos de nuevo con la metáfora de las campanas, experiencias vividas, ideas, que también son ficción, anteriores y más variantes moldean la campana para sonar con una obra de manera verídica o equivocada a aquello que se traían en sí, pero es responsabilidad del público. Centrémonos en el artista, aquel pequeño oráculo que necesita esta expresividad, pues es desbordante. ¿Saben una cosa? Cuando una persona como yo entra a este mundo se da cuenta de lo caótico que es. No generalizo, pero personas como yo son completamente extrañas. Para quien no me conoces, no soy destacado, soy promedio, tanto en mi forma de vestir, que es una manera de expresión personal, como en ciertos gustos. Pero para quienes de verdad me conocen podrían argumentar que solo es una fachada bien construida. Y les digo que es extraño porque la mayoría de los artistas no suelen tener esta falla. Demasiado extravagantes, demasiado soberbios, demasiado tímidos. Cualquiera de los efectivos puede llegar a encontrar un mundo completo de diversidad y rarezas que dejan a la luz la locura de la ficción, como aquellas personas que saltan entre planos en algún momento, como Frankelda, aunque no necesariamente por los mismos motivos. Se dejan absorber completamente por la ficción, por el plano de los sustos. Da Vinci era un loco que tardó 15 años en terminar la Mona Lisa. No podía terminar sus proyectos, dibujaba y escribía al mismo tiempo. Fujimoto es un loco excéntrico que se comía a su pez muerto y le dio más remordimiento mentirle a su novia que haberse comido el pez. Juan Gabriel estuvo preso en Lecumberri. Ado tiene problemas de confianza y claro, a todo y cada uno pueden encontrarle una solución, pero en lugar de hacerlo algo más, se entregaron a la expresión, al arte, a la ficción e hicieron sonar miles de campanas, millones. Porque para un artista y para cualquiera que se dedique a la expresión humana en cualquiera de sus campos, deporte, ciencias, artes, matemáticas, todo, solo hay un objetivo. No hay misión más elevada que la de acercarse a la divinidad más que otras personas y desde allí diseminar los rayos de la divinidad a la humanidad. O sea, acercarse tanto como podamos a los dioses y expresar esa divinidad con el resto de la humanidad, a veces como una advertencia, otras veces como un faro, pero nunca sin propósito claro. Hasta las obras más absurdas y sin sentido tienen un mensaje oculto que pueden resonar con el apático de estos changos pelones que son los humanos. Ok, como conclusiones rápidas que puede usar TikTok para promocionar el video, diré que la realidad es una ilusión, el universo es un holograma, compra oro, Dios.
No, hablando en serio, de aquello. No, hablamos. No, hablamos. No, hablando de aquello que hablamos, la realidad no existe en el mismo plano que el humano. Solo podemos tener una interpretación limitada a través de nuestros sentidos y nuestra memoria, pero pueden ser alterados, mientras que en el infinito universo interno que tenemos podemos observarla a través de nosotros mismos. Pero los artistas hacen la labor de puente, haciendo que la ficción resuene en el universo y la realidad de otros, al igual que Frankelda, materializando los otros. Y ya eso es todo lo que tenía que decir de esta película. Como tal no hay mucho que no se haya dicho. Y esto, aunque no nuevo, es algo que tenía entre las entrañas y quería compartirlo. Si les gustó el video recuerden suscribirse, darle like y claro, activa la campana para que vean los videos nuevos. También comenta qué opinas o qué te pareció la película. Y sin más por el momento, yo me despido. Soy Cuauhtlantli Quetzalcóatl, o Quetzal para los compas. Deseándoles una buena tarde, una feliz vida y nos volveremos a ver cuando el viento sople a mi favor. Adiós.